A ver, lo que habíamos conversado más temprano, ¿no? La decisión finalmente de la acusación contra Keiko Fujimori y los 41 implicados en el tema de Fuerza Popular, lavado de activos y organización criminal son los más fuertes. Y claro, el tema del timing, la pertinencia, debe encapsularse la fiscalía y decir, bueno, no, a mí la verdad, si es que hay elecciones o no, pandemia o no, yo tengo un trabajo que cumplir, había pedido plazo hasta, no debería tener yo un ojo en esa situación de que uno de mis investigados está en plena candidatura. Y no, bueno, 4 semanas justo, y yo estoy pidiendo medidas no restrictivas como no poder hablar, viajar, no tiene por qué pensar eso, se tiene que concentrar, o sí tendría que haberse tomado en cuenta ese tipo de cosas. ¿Hasta dónde podremos no analizar esas dos opciones? Que claro, por un lado defiende y cuestiona Fuerza Popular y sus representantes, y por otro lado también la postura de Rafael Vela. Hay un audio, sin embargo, Tania, que quisiera escuchar con nuestro siguiente invitado, que lo poníamos también en el resumen de noticias de la entrevista de Rafael Vela con Nicolás Lucar, ¿no? Respecto de, por ejemplo, las conductas de Fuerza Popular que no habrían mostrado un ánimo de enmienda y que pues sigue postulando la señora Keiko. Esa es la que quería comentar, pero antes saludo a nuestro invitado Paolo Sosa, licenciado en Ciencia Política y Gobierno. Paolo Sosa, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Paolo Sosa, por favor, digamos, en términos generales, ¿hay alguna pertinencia o hay alguna consideración que debería haber tenido el Ministerio Público respecto de presentar la acusación ahora a 4 semanas de la primera vuelta o no? ¿Cómo ves tú ese tema, Pablo Sosa, por favor? Exitosa. A mí me parece que a diferencia de lo que se discute normalmente con las tachas, por ejemplo, que se presentan en el Jurado Nacional de Elecciones, en este caso en realidad la Fiscalía no tiene por qué, digamos, pensar en los efectos que esto puede tener en el proceso electoral. Creo que son dos procesos distintos que se buscan poner como similares y me parece que es un problema. Entonces, pensando en eso, sí es cierto que este tipo de investigaciones y cuando se presentan las acusaciones en un periodo electoral, obviamente van a tener un efecto, pero sí creo que hablar pues de un timing, como se decía, en el cual se busca perjudicar a una candidatura puede ser un poco exagerado y hasta irresponsable, ¿no? Yo creo que sí tiene que ver más con los tiempos de las investigaciones, con los tiempos que se manejan dentro de la Fiscalía, y para, digamos, que son cuestiones que se tienen que discutir desde un punto de vista más legal, más técnico. Lo que sí podría decir es que más bien en las condiciones de la campaña electoral hoy en día, en las condiciones de la candidatura de Keiko Fujimori y Fuerza Popular hoy en día, en realidad no creo que el timing les afecte demasiado. Incluso alguien podría pensar de que les beneficia en la nueva estrategia que tienen hoy. Claramente el 2011 y el 2016 hubiera sido una bomba y hubiera sido terrible para la candidatura, pero en las circunstancias me parece que hasta podría beneficiarles. Yo también hacía esa consideración al inicio del programa en mis comentarios, Paolo, ¿tú por qué crees que eso podría suceder? Y dentro de esas condiciones especiales a las cuales hacías referencia, ¿cuáles son esas condiciones especiales y por qué podría tener este efecto de más bien favorecer? ¿Por dónde van un poquito tu análisis, por favor? O sea, yo creo que hay 3 puntos fundamentales que tienen que ver con cómo se encuentra hoy el fujimorismo, ¿no? Ha tenido que transitar por 3 catástrofes. El que está involucrada con este proceso, que como bien mencionabas antes, no solamente tiene un efecto en la opinión pública, sino que genera una serie de problemas, gente que no puede comunicarse entre ellas, gente que no puede hacer campaña, etcétera. Una segunda catástrofe política en el sentido de que no solo fueron derrotados del 2016, sino que sistemáticamente en los últimos 5 años han perdido las disputas políticas en las cuales se han enfrascado, en el referéndum, en el cierre del Congreso y en las elecciones extraordinarias también. Entonces, y esos dos han impactado también en la imagen que tiene hoy el fujimorismo en la opinión. En las últimas 2 elecciones, Keiko Fujimori estaba entre el 20 y 30% de preferencia electoral, hoy está por debajo del 10%. Ese porcentaje extra, digamos, más allá del núcleo duro de Fujimori, no regresa en el mismo caudal. Entonces, la elección, después de estas 3 catástrofes,
la estrategia electoral del fujimorismo hoy me parece que está claramente orientada primero a sobrevivir, primero a apelar a las bases y por lo tanto todas estas estrategias que hemos visto antes, ¿no? De la escuela naranja, de tratar de, digamos, reconciliarse con las bases del fujimorismo. Y en segundo lugar, podemos pasar el 10% y competir en una segunda vuelta. En esa, digamos, apelando a esos dos tipos de electores, los electores duros y los posibles simpatizantes, yo creo que, digamos, más bien hoy una acusación presentada en pleno proceso electoral puede beneficiar a esta imagen de victimización que han creado y que le ha funcionado muy bien al fujimorismo desde la transición del 2000. Esta idea del martirologio, de ser perseguidos, digamos, de ser pues apestados, y que hay una conspiración detrás que está en contra de ellos. Entonces yo creo que más bien dentro de esta estrategia, como te decía, en la cual en realidad están apelando a sobrevivir y a apelar a un nicho muy específico de la población, este tipo de acusación en este momento más bien les beneficia en el sentido de que refuerce esa idea de mártires. Ahora, dos preguntas para entrar en ese análisis, Pablo Sosa. ¿No? Primero, claro, es cierto, 8%, ¿no? 7 en otras encuestas contra lo que tenía, creo que era cerca de 30%, ¿no? En este momento de la campaña en el 2016. Pero claro, uno diría, sí, claro, a Fuerza Popular ha habido un castigo lógico y dónde están ahora, pero la verdad es que ha sido a toda la clase política, a todos por igual. O sea, también Verónica Mendoza mostraba cerca al 20% en este momento de la campaña, ahora está igual, 7, 8, igual que Keiko. Barnechea mostraba 15, creo, ¿no? O 13, 14, creo que llegó. PPK mostraba, es decir, todos los candidatos vienen con un porcentaje de aprobación bajísimo. Entonces, claro, me parece que es un tema que va más allá de únicamente Fuerza Popular. ¿Cómo analizas tú justamente ese tema? Y lo otro, que se lo decía con ironía, con cachita, diría yo, a Galarreta, pero este tema de que, por ejemplo, sale Hernando de Soto y el propio Julio Guzmán a decir por primera vez algo inédito, ¿no? Que hay un candidato peor que Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga. ¿Cómo cambia todo eso, el panorama también de Fuerza Popular desde análisis político, Paolo, por favor? Sobre lo primero que mencionas, es claro de que todas las opciones políticas están castigadas, ¿no? Y eso explica por qué en realidad hay hay casi un 70% de la población que hasta este momento no tiene claro por quién votar o incluso ha decidido no votar por nadie, ¿no? Entonces, eso es, digamos, no solamente la crisis política, sino también los escándalos de corrupción vinculados a Lavallato. Hay una suma de condiciones que hacen que hoy en realidad todos estén castigados. Ha afectado más a unos que a otros, como bien mencionas. Yo creo que en realidad uno de los más afectados es Fuerza Popular. Alguien diría que con justicia, precisamente porque ellos han tenido una acción, digamos, han sido activos, digamos, en su participación. Lógico. En la crisis, ¿no? En el Congreso. Y eso lo que ha hecho ha sido espantar en todas las tiendas, pero principalmente en el fujimorismo, a aquellos simpatizantes, aquellos que no necesariamente comulgan con las ideas, no se identifican como fujimoristas, pero que sí podrían votar por ellos. Entonces eso ha hecho, y creo que hace unos días escuchaba un análisis de Carlos Meléndez que decía pues que cada partido en realidad le está hablando pues a su nicho. Yo creo que eso es muy cierto, ¿no? Hoy lo que estamos viendo es una pelea por el mismo electorado sin tratar de apelar a aquellos más moderados o que todavía están indecisos. Y Pablo, perdón que te interrumpa, porque eso es lo que más preocupa, ¿no? Que cada uno solamente le hable a su nicho y no busque, digamos, lazos con otras visiones, porque esto se va a reflejar en el Congreso y vamos a tener la misma atomización y se van a seguir sacando los ojos, dejándole de lado al país como una nación y solamente enfocándose en sus nichos. Totalmente, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema que hay que ir pensando, que en realidad, más allá del escenario electoral, más allá de los resultados electorales y de la campaña por la segunda vuelta, lo que se nos vienen son varios años de crisis continuada, porque no creo que esto vaya a cambiar, y como dices, las encuestas muestran que lo que vamos a tener es el mismo escenario, una presidencia impopular o bastante débil al inicio y un Congreso totalmente fragmentado, más parecido al Congreso que tenemos hoy que al que tuvimos al inicio del
del último quinquenio. Entonces, esa receta yo creo que nos lleva precisamente a la preocupación. Ahora, obviamente no hay incentivos para que los candidatos apelen hacia los simpatizantes, digamos, a este electorado más moderado, porque lo que hay más bien es enfocarse en los fieles, porque todos quieren llegar a la segunda vuelta, y con la fragmentación que existe hoy en día, con pasar el 10% puedes asegurarte el boleto a la segunda vuelta, y a eso es a lo que están jugando. Y yo creo que precisamente por eso tienes hoy, por ejemplo, tú mencionabas lo de Hernando de Soto López Aliaga, Hernando de Soto y López Aliaga, y en realidad hay 3 candidatos peleándose por el mismo nicho, y entonces está más que fragmentando, hasta pulverizando el voto, ¿no? Y nuevamente, como te digo, eso lo que hace es favorecer a que los candidatos sigan hablándole a sus fieles antes que a un electorado más amplio. Claro, y radicalizándose más. Pablo Sosa, te pido por favor escuchar un cachito de lo que dijo Rafael Vela hoy, porque quería terminar volviendo a ese tema. Lo escuchamos, por favor. Finalmente fue instrumentalizado, y es evidente, señor Lucar, que no ha existido un sinceramiento tampoco de reglas de cumplimiento electoral, porque vemos que la propia señora Fujimori sigue candidateando. Entonces no es que haya existido un arrepentimiento y una serie de procesos internos de renovación de cuadros, porque vemos esencialmente que la cúspide de la organización criminal que lideraba la señora Fujimori se sigue sosteniendo incluso. Incluso hay hasta sospecha de que continúan raptando dinero. ¿Qué va a pasar? Pablo Sosa, con esta termino. ¿No hay en esa aclaración algo de político? O sea, ¿tendría que haber habido un propósito de enmienda de una persona investigada, ahora acusada, no sé, para cambiarle la manera de pensar a un fiscal que investiga el caso? Me quedé con la duda cuando escuché esa frase, como diciendo, oye, pero sigue postulando. O sea, ¿tendría que no haber postulado desde el punto de vista de la fiscalía? ¿Cómo ves ese tema? No, yo creo que eso sí es problemático. Una cosa es, ahí sí claramente, como decía al inicio, las elecciones, y otra cosa es el proceso judicial. Digamos, ese propósito de enmienda de no participar en las elecciones no tendría por qué involucrarse, digamos, o tomarse en consideración cuando se está haciendo una investigación sobre actos pasados, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí se están dando o sea, deberían andar ambas cosas por caminos distintos. Así como digo que las decisiones de la también fiscalía no deberían estar, digamos, pensadas en, digamos, evitar o de que un candidato sea elegido, y no creo que ese sea el caso. Pero sí es cierto que es desafortunado decir de que porque una candidata o un candidato sigue participando en política, en realidad no se está arrepintiendo. Eso suena más bien a una especie de juicio moral antes que legal o político incluso, ¿no? Entonces yo creo que eso sí puede ser complicado, ¿no? Eso es lo que yo planteaba, ¿no? Y justamente la necesidad de que se controlen todas las voces, porque finalmente aquí le tenemos que dejar el espacio, por un lado la cuerda de la política y por el otro la cuerda de la justicia, como tiene que ser, creo. Pablo Sosa, un placer, maestro, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a ti. Gracias. Ahí